Not all probiotics are created equal. New Ollie Precise Probiotics are expertly made with clinically studied strains for targeted benefits beyond digestion, like skin health, metabolism, or even stress response. Find your Precise Probiotic at a Walmart near you. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Tal vez hoy te sientes bajo ataque, con demasiadas cargas que no elegiste, con circunstancias que parecen multiplicarse en tu contra, con personas que te fallaron justo cuando más las necesitabas, con un silencio interno que duele más que cualquier palabra. Tal vez la traición, la enfermedad, la ansiedad o los problemas económicos han intentado decirte que estás solo, que nadie te respalda, que todo está en tu contra. Pero hoy quiero decirte algo con el alma entera. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos. Y sé que eso puede sonar a frase de consuelo cuando el dolor es real. Sé que cuando estás en medio de la tormenta, las palabras bonitas no siempre alcanzan. Por eso no vengo con palabras bonitas solamente. Vengo con una verdad que ha sostenido a personas en situaciones mucho más difíciles que la tuya y que puede sostenerte a ti también. Una verdad que no cambia según cómo te sientas, que no depende de si tienes suficiente fe hoy, que no se debilita porque la circunstancia no ha mejorado todavía. Dios está contigo, no como una idea abstracta, como una realidad más concreta que cualquier problema que enfrentes. Y cuando esa realidad entra de verdad en el corazón, y no solo en la mente, algo cambia. Cuando Él está de tu lado, no hay fuerza humana ni poder en el infierno que pueda derribarte definitivamente. Porque la victoria no depende de cuántos te rodean, depende de quién camina contigo en la batalla. Y si Dios está contigo, ya llevas la victoria dentro. No como posibilidad, como certeza. Una certeza que no se negocia con las circunstancias, que no baja cuando el panorama baja, que permanece aunque todo lo demás se sacuda, aunque todavía no la veas, aunque todavía duela, aunque todavía no entiendas por qué el proceso está tomando tanto tiempo. Esto no es un video más, es un encuentro. Es el momento donde Dios quiere recordarte quién eres, de dónde viene tu fuerza, y sobre todo que no estás solo. Si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, escribe ahora en los comentarios esta declaración. Dios me respalda, eso me basta. Escríbela como una verdad que decides creer hoy, no cuando todo mejore, hoy. Y si este canal ha sido un espacio de encuentro con Dios para ti, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien en tu vida que hoy también está en medio de una batalla y necesita escuchar esto. Quiero empezar con una verdad que está escrita en el corazón de las Escrituras y en la experiencia de todo el que ha caminado con Dios. Cuando Él está contigo, la derrota no tiene la última palabra. Y sí, puede que la vida te haya dado muchas batallas. Puede que hayas caído. Puede que hayas dudado de tu propio valor. Puede que haya días donde te preguntes si Dios realmente ve lo que estás atravesando. Pero hay una diferencia enorme entre caer y ser derrotado. Se puede caer y levantarse. Se puede perder una batalla y ganar la guerra. Se puede estar en el suelo por un momento y seguir teniendo un destino. La derrota definitiva solo ocurre cuando sueltas a Dios. Mientras Él esté en tu historia, el capítulo que estás viviendo ahora no es el último. Romanos 8, versículo 31, lanza una pregunta que no es retórica. Es un desafío espiritual. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piénsalo de verdad, no lo leas como frase de fondo de pantalla. Si el Dios que creó el universo, que conoce el final desde el principio, que tiene en sus manos cada segundo de tu historia, está de tu lado, ¿qué amenaza puede tener realmente el poder de destruirte? No dice que no habrá problemas. No dice que no habrá enemigos.
Dice que ninguno de ellos prevalecerá. Y eso cambia todo. Cambia la manera en que te paras frente a lo que te asusta. Cambia la manera en que entras a las conversaciones difíciles. Cambia la manera en que te levantas cada mañana, aunque el día anterior haya sido duro. Porque hay una diferencia fundamental entre enfrentar la vida solo y enfrentarla con Dios. Y esa diferencia no es solo espiritual, es práctica. La persona que sabe que Dios la respalda, toma decisiones diferentes, habla diferente, responde diferente en los momentos de presión. No porque sea más valiente que los demás, sino porque sabe que el resultado no depende únicamente de sus propias fuerzas. Hay algo que la sostiene que va más allá de lo visible, y eso libera, porque no caminas solo, nunca lo hiciste, incluso en los momentos donde sentiste que sí, incluso en las noches donde el silencio pesó demasiado, incluso en los días donde la fe estuvo a punto de apagarse. Dios estuvo ahí, sosteniendo lo que tú no podías sostener solo. Y la próxima vez que el enemigo intente convencerte de que estás abandonado, recuerda esta pregunta y respóndela desde el fondo de tu alma. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Nadie que pueda ganar. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna voz interna o externa, ningún fracaso pasado, ningún diagnóstico, ningún número en una cuenta bancaria. Nada. Porque Dios no tiene competencia. Hoy la palabra nos invita a tener presente esta verdad. La presencia de Dios es la protección que los ojos no pueden ver, pero el alma sí puede sentir. Hay algo que necesitas entender sobre la protección de Dios. No siempre se ve. No llega necesariamente con señales dramáticas, ni con voces audibles, ni con cambios visibles de un día para otro. A veces la protección de Dios se siente en lo que no pasó, en el accidente que no ocurrió, en la relación tóxica de la que te alejaste sin entender del todo por qué, en la puerta que se cerró y que dolió, pero que después entendiste que te estaba protegiendo de algo que todavía no veías. Hay un momento en el libro de Segundo de Reyes que ilustra esto de manera que no olvidarás. El profeta Eliseo y su siervo estaban en la ciudad de Dotán. Durante la noche, el rey de Siria envió un gran ejército. Caballos, carros, una multitud de soldados rodeando completamente la ciudad. Cuando el siervo de Eliseo se levantó temprano en la mañana y vio aquello, entró en pánico. Le dijo a Eliseo: «Ay, señor mío, ¿qué haremos?». Desde su perspectiva, el desastre era inevitable. Estaban completamente rodeados. No había salida visible. No había ejército que los defendiera. Pero Eliseo le respondió algo que cambió todo. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y luego oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y cuando Dios abrió los ojos del siervo, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial, invisible para los ojos humanos, real como cualquier ejército físico. Y así estás tú también. Y fíjate en algo de esa historia que pocas veces se menciona. El siervo de Eliseo tenía miedo, no porque fuera débil, no porque le faltara fe en general, sino porque solo podía ver lo que sus ojos naturales le mostraban. Y lo que veían era devastador. Rodeados, sin salida, superados en número. Eso es lo que produce el miedo, no la falta de fe necesariamente, sino ver la realidad completa con ojos que solo pueden percibir lo visible. El problema no era lo que el siervo veía, era lo que todavía no podía ver, porque Dios actuaba en una dimensión que sus ojos naturales no podían registrar. Y cuando Eliseo oró para que sus ojos se abrieran, no apareció algo nuevo. Estaba ahí todo el tiempo. El ejército celestial siempre estuvo ahí. El problema era la percepción, no la realidad. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo ahora mismo. Puede que no lo veas. Puede que en este momento todo lo que perciben tus ojos sean las circunstancias adversas, los problemas acumulados, las personas que se pusieron en tu contra. Pero hay una dimensión que tus ojos no pueden registrar donde Dios está actuando a tu favor. Hay protección que no ves pero que funciona. Hay respaldo que no sientes siempre pero que está. Hay un ejército espiritual acampando a tu alrededor que ningún enemigo puede atravesar sin el permiso del cielo. Isaías 41, versículo 10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo,
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no cuando te portes bien, no cuando tengas suficiente fe, no cuando todo esté en orden. Siempre, incluso en tu debilidad, incluso en tu confusión, incluso en los días donde dudas más de lo que crees. Y esa certeza de que hay un Dios que no abandona aunque todo presione, es la protección más real que existe. Necesito hablarte de algo que pocas veces se nombra abiertamente porque es incómodo pero necesario. El enemigo no siempre viene con un ataque frontal y visible. Si lo hiciera así, lo reconocerías y activarías tu fe de inmediato. Su estrategia más efectiva es diferente. Quiere cansarte, quiere robarte la fe, quiere que abandones la batalla antes de tiempo, quiere que llegues al límite y que en ese límite tomes la decisión de soltarlo todo. No porque seas débil, sino porque el agotamiento es el momento donde la guardia baja, y lo hace de maneras que muchas veces no reconocemos como ataques, con pensamientos que llegan de noche cuando estás solo, con recuerdos de fracasos pasados que se activan justo cuando estás a punto de avanzar, con voces que no siempre vienen de afuera, que a veces vienen de adentro, que te dicen que ya no tiene sentido seguir creyendo, con situaciones que se acumulan una sobre otra hasta que el peso se siente insoportable. Esa es la estrategia, no destruirte de un golpe, desgastarte despacio hasta que tú mismo decidas rendirte. Y por eso Dios nunca se rinde contigo, aunque tú dudes, aunque tú falles, aunque tú te canses. Él sigue ahí, trabajando, creyendo en ti, preparando lo que viene. Hebreos 10, versículo 23 lo dice con una claridad que el alma necesita escuchar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. No eres tú quien tiene que ser fiel en tus propias fuerzas. Es Él quien es fiel. Y su fidelidad no depende de tu nivel de energía, ni de tu estado emocional, ni de cuánta fe sientas en este momento. Él prometió. Él cumple. Y hay algo más sobre esa estrategia que el enemigo usa que necesitas reconocer. No solo busca cansarte con las circunstancias externas, busca cansarte con los pensamientos internos, con el ruido mental que no para, con las conversaciones imaginarias donde calculas cada escenario posible, con los recuerdos de fracasos pasados que aparecen siempre en el momento más inconveniente, con la comparación constante con personas que parecen tenerlo todo mientras tú todavía estás en el proceso. Todo ese desgaste mental es parte del plan, porque una mente agotada no puede confiar bien. Una mente que no descansa toma decisiones desde el miedo, y las decisiones desde el miedo casi siempre llevan en la dirección equivocada. Por eso Dios no quiere que vivas paralizado por los pensamientos. No quiere que sigas cuestionando todo lo que no entiendes. Quiere que vivas con paz, con descanso, con la confianza de que aunque no lo ves en este momento, Él está obrando. Y si hoy sientes que tu mente está agotada de tanto cargar preocupaciones que no puedes resolver, de tanto darle vueltas a situaciones que están fuera de tu control, este es el momento perfecto para hacer lo que Ezequías hizo. Llevar la carga al templo, extenderla delante de Dios, y decirle: Señor, ya no quiero cargar esto solo, no entiendo todo, pero sé que tú sí entiendes, y te lo entrego. Cuando haces eso, algo cambia. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque tu alma por fin encuentra el descanso que buscaba, y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Así que cuando el cansancio llegue, y llegará, recuerda esto. El enemigo cansa porque sabe que lo que Dios tiene para ti al otro lado del proceso vale todo el esfuerzo de mantenerte en la batalla. No te rindas antes de ver lo que Dios preparó. Hay una etapa en la batalla que es más difícil que cualquier otra. No es la etapa del ataque visible, no es la etapa del dolor que se puede nombrar. Es la etapa del silencio. Cuando oras y el cielo parece cerrado. Cuando buscas dirección y no llega respuesta clara. Cuando llevas semanas, meses o incluso años esperando que algo se mueva y todo parece exactamente igual. Y en ese silencio, la mente empieza a construir sus propias interpretaciones. Que Dios está enojado, que algo hiciste mal, que eres el único al que no responde, que la fe que tienes no es suficiente para mover lo que necesitas que se mueva.
Pero hay algo que necesitas saber sobre el silencio de Dios. No es abandono, es preparación. Dios no se queda callado porque no le importas. Se queda callado porque está trabajando en dimensiones que tus ojos todavía no pueden ver. Piensa en un maestro durante un examen. Mientras enseña, habla, guía, corrige, acompaña. Pero cuando llega el momento de evaluar lo aprendido, guarda silencio. No porque se fue, sino porque quiere ver lo que ya está formado en el alumno. Y el silencio de Dios muchas veces funciona así. Hay momentos donde ya te dijo lo que necesitabas escuchar, ya puso la promesa en tu corazón, ya te dio la dirección, y ahora quiere ver si caminas con lo que recibiste, aunque no haya una voz nueva que te confirme cada paso. Esa clase de fe, la que avanza, aunque el cielo esté callado, es la que más lo glorifica, porque no se basa en emociones, se basa en convicción. Y no te equivoques, Dios no quiere que vivas paralizado preguntándote por qué no responde. Quiere que vivas con la paz de quien sabe que, si Él está en el asunto está resuelto, aunque todavía no lo veas. Y hay algo que el silencio produce en el interior de quien aprende a habitarlo con fe. Produce un conocimiento de Dios que el ruido constante nunca puede dar. Cuando todo está activo, cuando hay señales y respuestas y evidencias visibles, es fácil conocer a Dios como el que actúa, pero en el silencio se conoce a Dios como el que es, no por lo que hace, por lo que es. Fiel aunque calle, presente aunque no se sienta, obrando aunque no se vea. Y ese conocimiento, el que nace de haber confiado en el silencio, es más sólido que cualquier conocimiento que llegó con la respuesta inmediata, porque no descansa en la experiencia emocional, descansa en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Salmos 46, versículo 10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No en resignación, en confianza. La confianza que dice, no escucho respuesta todavía, pero conozco al que prometió, y eso es suficiente para seguir. El silencio de Dios no es el final de tu historia, es el espacio donde Él está escribiendo el próximo capítulo. Hay una historia en la Biblia que lleva generaciones hablándole al corazón humano sobre lo que significa enfrentar lo imposible con Dios. No la cuento porque sea la más conocida. La cuento porque es el retrato más claro de lo que puede hacer alguien que entiende quién camina con Él. El ejército de Israel estaba paralizado. Goliat llevaba 40 días presentándose en el valle de Ela, 40 días de humillación, 40 días donde ningún guerrero entrenado se atrevía a enfrentarlo, 40 días donde el miedo había ganado sin que se disparara una sola flecha. ¿Por qué? Porque todos lo miraban con ojos humanos. Veían la estatura, veían la armadura, veían la lanza, veían décadas de experiencia militar. Y la conclusión era inevitable desde esa perspectiva. No hay manera de ganar. Entonces llegó David, un joven pastor, sin entrenamiento militar formal, sin armadura probada, sin el respaldo visible de un ejército. Solo tenía una honda, 5 piedras lisas, y algo que el ejército entero había perdido en 40 días de miedo. La certeza de que Dios estaba con él. Y esa certeza lo hizo caminar hacia el gigante con la cabeza en alto, sin temblar, sin retroceder, mientras todos los demás decían que era imposible. David no negaba la realidad de Goliat. Sabía que era grande, sabía que era peligroso, sabía que humanamente la batalla estaba perdida antes de empezar. Pero tenía un argumento que ningún análisis militar podía refutar. 1 Samuel 17, versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. No era arrogancia, era historia personal con Dios. Era decir, he visto lo que Dios hace cuando confío en Él, y lo que vi entonces me da la certeza de lo que verá ahora. Y eso, esa fe basada en la historia con Dios, es lo que lo hizo caminar.
no el tamaño de su ejército, no la lógica de las probabilidades, solo la presencia de Dios. Y lo que pasó en ese momento fue extraordinario. David le habló a Goliat antes de soltar la piedra. No con miedo, no con diplomacia, con una convicción que solo puede venir de alguien que sabe exactamente en quién confía. 1 Samuel 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová, ese era su arma real, no la onda, no las piedras, no su habilidad como pastor. El nombre de Dios que iba con él, y una piedra en las manos de un joven ungido derribó al enemigo más temido del ejército. Porque cuando Dios pelea contigo, no importa el tamaño del adversario, importa la fuerza de quien te respalda. Y hay algo que no puedes perder de vista de esta historia. David no esperó a sentirse seguro para avanzar. Avanzó antes de sentirse seguro. Avanzó con la convicción, no con la certeza emocional. Y esa es la fe que Dios honra. No la que espera las condiciones perfectas antes de moverse. La que se mueve con lo que tiene, en el nombre de quien la envía. Y quiero que te hagas ahora mismo una pregunta directa. ¿Qué gigante estás enfrentando tú hoy? ¿Cuál es el Goliat que llevas semanas mirando sin saber cómo enfrentarlo? ¿La ansiedad que no cede? ¿La enfermedad que no mejora? ¿La situación económica que parece sin salida? ¿La relación rota que no sabes cómo restaurar? ¿El sueño que llevas tanto tiempo esperando que ya casi no te atreves a nombrarlo? Míralo de frente y recuerda lo que David recordó. El Dios que peleó por ti antes, pelea por ti ahora. La batalla puede parecer perdida para los ojos humanos, pero no para Dios. Y si Él está contigo, la piedra que tienes en la mano, por pequeña que parezca, es suficiente. Hay otra historia en la Biblia que habla de victoria de una manera que desafía completamente la lógica humana. Y es importante escucharla porque no todos los gigantes se enfrentan como David enfrentó a Goliat. A veces Dios tiene una estrategia completamente diferente. Una que requiere no más fuerza sino más rendición. El rey Josafat recibió una noticia devastadora. 3 naciones habían formado una alianza contra Judá. Un ejército enorme venía en camino, y humanamente no había manera de ganarles. Lo primero que hizo Josafat no fue convocar al ejército, no fue diseñar una estrategia militar, no fue analizar las opciones disponibles. Se postró delante de Dios y le confesó exactamente lo que era verdad. Segunda Crónicas 20, versículo 12. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una de las oraciones más honestas y más poderosas de toda la Biblia. No fingir fortaleza, no aparentar que tiene un plan, solo la honestidad de quien reconoce su límite y vuelve los ojos al que no tiene límite. Y Dios respondió. Les dijo que no tenían que pelear ellos en esa batalla, que se pusieran en posición y vieran la salvación de Dios. Y al día siguiente, Josafat hizo algo que ningún manual militar hubiera recomendado. Puso a los cantores al frente del ejército, antes que los guerreros, y mientras los cantores alababan, los 3 ejércitos enemigos se destruyeron entre sí. Cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, solo encontró cadáveres. No tuvieron que pelear un solo combate. La victoria vino por la alabanza, por la rendición, por el reconocimiento de que la batalla pertenecía a Dios y no a ellos. Y eso también puede ser tu historia. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, se ganan con más rendición. Hay problemas que no se resuelven con más análisis, se resuelven cuando sueltas el control y dejas que Dios tome el frente. Y fíjate lo que dice el texto inmediatamente después de que Josafat nombró la posición de los cantores. Segunda Crónicas 20, versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Cuando comenzaron a alabar, no cuando terminaron de pelear, no cuando el problema se resolvió. Cuando comenzaron a alabar, Dios actuó. La alabanza no fue la consecuencia de la victoria, fue la condición para ella. Y eso lo cambia todo sobre cómo entendemos la relación entre la fe y las circunstancias.
La fe no espera el resultado para declarar la victoria. La fe declara la victoria para que el resultado llegue. Si hoy sientes que ya no tienes fuerza para seguir peleando, tal vez Dios no te está pidiendo que pelees más. Tal vez te está pidiendo que pongas a los cantores al frente, que alabes antes de ver el resultado, que declares su victoria antes de tener la evidencia, que vuelvas los ojos a Él y le digas honestamente, no sé qué hacer, pero sé en quién confío. Y desde ese lugar de rendición, Dios hace lo que solo Él puede hacer. Ahora necesito hablarte de algo que el dolor muchas veces nos hace olvidar, que lo que parece una derrota desde dentro del proceso, desde la perspectiva de Dios, puede ser exactamente lo que necesitaba pasar para llevarte al lugar correcto. Piensa en la semilla. Para que dé fruto tiene que enterrarse, tiene que pasar por oscuridad, tiene que desintegrarse antes de germinar. Desde afuera, enterrada bajo la tierra, parece que está muerta, pero está exactamente donde necesita estar para producir lo que fue creada para producir. Y a veces Dios nos mete en tierra, no para destruirnos, para prepararnos para un fruto que la comodidad nunca podría haber producido. El apóstol Pablo lo entendía con una profundidad que nació del proceso. 2 Corintios 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No en la fortaleza, en la debilidad. No cuando todo va bien, cuando todo parece ir mal. Porque es en esa debilidad donde el poder de Dios ya no tiene competencia con el poder humano. Es donde queda claro que lo que está ocurriendo no viene de tus recursos, viene de Él. Y cuando la victoria llega desde ese lugar, nadie puede atribuírsela a la habilidad humana. La gloria le pertenece completamente a Dios, y esa gloria revelada a través de tu debilidad, a través de tu proceso, a través de lo que parecía una derrota, se convierte en el testimonio más poderoso que puedes tener. Porque cuando alguien te vea del otro lado de lo que estás viviendo, no va a decir que fuiste inteligente, o valiente o estratégico, va a decir que Dios fue fiel. Y ese testimonio no se construye en los días fáciles, se construye exactamente aquí, en los días que hoy duelen. Así que no te escondas de tu proceso, no lo tapes con apariencias de que todo está bien. Deja que Dios trabaje en ti donde estás, porque el taller de Dios no siempre se parece a un lugar de bendición. A veces se parece a un desierto, a veces se parece a una cueva, a veces se parece a un horno, pero lo que sale de ese taller no tiene comparación con lo que entró. Ten presente esta verdad hoy. Las apariencias engañan. Dios no juzga tu historia por el capítulo que estás viviendo. Uno de los errores más comunes cuando estamos en medio de una batalla es juzgar el resultado por el capítulo actual. Ver el momento más difícil y concluir que es el desenlace. Sentir el dolor más intenso y decidir que es el final. Pero los capítulos difíciles no son finales, son transiciones. Y la diferencia entre quien supera el proceso y quien no, muchas veces no es la intensidad del problema. Es la perspectiva desde la que lo mira. Piensa en cómo se ve una mariposa mientras todavía está dentro del capullo. Desde afuera parece atrapada, parece limitada, parece que está en un lugar demasiado pequeño para lo que fue diseñada. Pero lo que ocurre dentro de ese capullo no es una prisión, es una transformación. El proceso que desde afuera parece restricción, desde adentro es formación. Y si alguien interrumpiera ese proceso con la intención de ayudar, abriendo el capullo antes de tiempo, mataría a la mariposa. Porque la lucha para salir del capullo es parte de lo que fortalece sus alas. Sin esa lucha no puede volar. Y a veces los procesos que atravesamos funcionan exactamente iguales. La dificultad no está ahí para destruirnos. Está ahí para fortalecer exactamente lo que necesitaremos para volar después. Así que cuando estés en el capullo, cuando todo parezca demasiado pequeño y demasiado difícil y demasiado largo, recuerda que Dios no juzga tu historia por el capítulo que estás viviendo. Él ve la mariposa que está siendo formada y sabe exactamente cuándo es el momento correcto para que el capullo se abra. Hay un momento en la vida del rey Ezequías que habla directamente a cualquiera que hoy está en medio de una situación que parece sin salida. Ezequías era rey de Judá y recibió una carta del rey de Asiria, la potencia militar más poderosa de su tiempo. Una carta de amenaza.
que decía que ningún dios había podido salvar a las naciones que Asiria había conquistado, que Judá tampoco sería la excepción, que la rendición era la única opción sensata. Desde cualquier perspectiva política o militar, la carta tenía razón. Asiria era imbatible, pero Ezequías hizo algo que cambió todo. Tomó la carta y la llevó al templo y la extendió delante de Dios. Segunda Reyes 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros, y las leyó y subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. No hizo un análisis estratégico, no convocó un consejo de guerra, no entró en pánico. Llevó la carta directamente a Dios y la extendió ante él, como diciendo: Señor, mira esto. Tú ves lo que me están diciendo. No tengo respuesta para esto, pero sé que tú sí. Y esa noche, mientras Ezequías dormía confiando en que Dios había escuchado, el ángel de Jehová salió y mató en el campamento asirio a 185,000 hombres, sin una batalla, sin una estrategia militar, sin que el ejército de Judá se moviera, solo porque un rey llevó la carta al templo y la extendió delante de Dios. Segundo Reyes 19, versículo 35 lo registra como uno de los actos de liberación más extraordinarios de toda la historia bíblica. Y la llave que abrió ese milagro no fue la fuerza de Judá. Fue la humildad de un rey que reconoció su límite y lo depositó en manos del que no tiene límite. Eso es lo que ocurre cuando dejas de intentar resolver lo que solo Dios puede resolver. ¿Qué cartas estás cargando tú hoy? ¿Qué amenaza llevas leyendo una y otra vez, analizándola, preocupándote por ella, intentando encontrar una respuesta que no llega? Tal vez el paso que Dios te está pidiendo no es encontrar la solución, es llevar la carta al templo, es extenderla delante de Él, es decirle: Señor, esto que tengo aquí es más grande que yo, no sé qué hacer con ello, pero tú sí sabes, y te lo entrego. Porque lo que parece una amenaza insuperable en tus manos puede convertirse en la plataforma del milagro más inesperado, cuando la depositas en las manos de Dios. Ahora te invito a interiorizar esta verdad. El mayor ataque del enemigo siempre va dirigido a tu identidad. Hay algo que el enemigo hace con una consistencia que debería alertarte. Antes de cualquier otro tipo de ataque, va por tu identidad. No por tus circunstancias primero, por lo que crees que eres. Porque si logra convencerte de que eres menos de lo que Dios dice que eres, no necesita hacer mucho más. Te saboteas tú solo. Mira lo que ocurrió con Jesús. Justo después de ser bautizado, el Padre habló desde el cielo y declaró con claridad: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una identidad proclamada desde el cielo. Y la primera cosa que hizo el enemigo en el desierto fue atacar exactamente eso. No atacó las circunstancias de Jesús, no atacó su misión directamente. Atacó su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres, esa es siempre la primera pregunta del enemigo. ¿Eres realmente lo que Dios dice que eres? ¿Mereces realmente lo que Dios prometió? ¿Eres suficientemente bueno para lo que Él declaró sobre tu vida? Y si no reconoces ese ataque por lo que es, empiezas a responderlo desde el lugar equivocado. Desde la duda, desde la autopercepción herida, desde la lista de errores y fracasos que el enemigo siempre tiene lista para presentarte en el peor momento. Y entonces, sin que nadie te empuje, empiezas a alejarte de tu propio propósito. Porque si no te ves como Dios te ve, vivirás por debajo de tu llamado. Buscarás amor en lugares que no pueden dártelo. Aceptarás lo que no mereces. Te conformarás con migajas cuando fuiste llamado a sentarte a la mesa del rey. Y todo eso ocurre porque el enemigo ganó el primer asalto, el de la identidad. Primera de Pedro 2, versículo 9 lo dice con una claridad que no da lugar a la confusión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres lo que tu pasado grita, no eres lo que otros opinaron de ti, no eres la suma de tus fracasos, eres lo que Dios declaró que eres, escogido, adquirido, puesto aparte con propósito. Y cuando vives desde esa identidad, las batallas se ven diferente, no porque desaparezcan, sino porque ya no las enfrentas como alguien que está tratando de sobrevivir.
Las enfrentas como alguien que sabe que el resultado ya está garantizado por quien camina con él. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y conquistar, y esa diferencia nace exactamente aquí, en cómo te ves a ti mismo. El mundo te bombardea con etiquetas falsas. No puedes, no vales, no eres suficiente. Mira todo lo que has fallado, mira todo lo que perdiste. Ese llamado no es para alguien como tú. Y si no tienes la identidad clara, esas etiquetas se pegan. Empiezan a operar como verdad en tu vida, aunque no lo sean. Pero Dios te habla diferente. Tú puedes en mí. Tú vales por mi sangre. Tú eres suficiente porque yo te he hecho completo. Tu pasado no define tu llamado. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando eliges creer la voz de Dios por encima de todas las demás, no solo sobre las circunstancias, sino sobre ti mismo, algo se libera. La derrota ya no tiene asidero, porque no puede ganar en alguien que sabe quién es. Hay algo que necesitas entender sobre la fe antes de que lleguemos al cierre. La fe no es lo que sientes cuando todo va bien, es la decisión que tomas cuando nada va bien. Y esa distinción lo cambia todo. Porque hay personas que confunden la fe con un estado emocional. Creen que tener fe es sentirse fuerte, sentirse seguro, sentirse conectado con Dios de manera intensa y consistente. Y cuando esas emociones no están, concluyen que la fe se fue. Pero la fe no es una emoción, es una decisión del alma que dice, aunque no sienta nada, sigo creyendo. Aunque no vea nada, sigo avanzando. Aunque todo a mi alrededor diga que es imposible, confío en que Dios puede. Y esa decisión no siempre se siente heroica. A veces se siente como simplemente sobrevivir el día. A veces se siente como orar sin emoción solo porque es lo que se debe hacer. A veces se siente como levantarse, aunque no tengas ganas porque la alternativa es quedarte en el piso. Pero Dios ve eso, y Dios honra eso. Hebreos 11, versículo 1 lo dice con una precisión que transforma la manera de entender la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No sentimiento de lo que ya llegó, no emoción de lo que ya está visible. Certeza, convicción. Eso no es emocional. Es una postura del alma que elige creer, aunque no haya evidencia visible todavía. Y esa postura mantenida en el tiempo es lo que eventualmente produce el resultado. No porque la fe sea magia, sino porque la fe mantiene al corazón alineado con Dios. Y un corazón alineado con Dios puede recibir lo que Dios tiene preparado. Mientras que un corazón cerrado por la decepción o paralizado por el miedo muchas veces no puede. Y hay algo más sobre la fe que necesitas escuchar. Tu fe no solo te sostiene a ti, habla a las personas que te rodean. Hay personas que están mirando cómo atraviesas esto. Pueden ser tus hijos que te observan sin que lo sepas. Puede ser alguien en el trabajo que ve cómo manejas la presión. Puede ser un amigo que no cree en Dios pero que nota que hay algo diferente en ti. Y cuando ven que a pesar de todo sigues de pie, que no te derrumbaste, que la tormenta no te destruyó, se preguntan qué tienes tú que ellos no tienen. Y esa pregunta abre puertas que ningún sermón puede abrir. Tu fe en medio de la batalla es testimonio. No el que das con palabras, el que das con la manera de vivir. Así que cultívala, protégela del desánimo. Aliméntala con la palabra cuando los sentimientos no están. Declárala en voz alta cuando los pensamientos quieran silenciarla. Porque esa fe, la tuya, la que persiste, aunque nadie la aplauda, la que sigue aunque todo diga que no tiene sentido, es la que mueve el cielo. Hay una verdad que necesitas llevar como ancla en los momentos donde el cansancio quiera convencerte de que todo terminó. La guerra no termina cuando tus emociones se rinden. La guerra no termina cuando las circunstancias no mejoran. La guerra no termina cuando el enemigo celebra antes de tiempo. La guerra solo termina cuando Dios da la última palabra. Y si Él no ha dicho que se acabó, entonces todavía hay esperanza. Todavía hay promesa, todavía hay territorio por conquistar. El enemigo sabe eso, por eso trabaja con tanto esfuerzo para que abandones antes de que Dios hable. Porque si logra que te rindas 5 minutos antes del milagro, ganó sin que Dios haya dicho que se acabó. ¿Y cuántas personas se han ido justo antes de que llegara lo que esperaban? ¿Cuántos soltaron la promesa a pocos pasos de verla cumplida?
¿Cuántos dejaron de orar justo cuando el cielo estaba a punto de abrirse? No porque Dios los haya abandonado, sino porque el agotamiento del proceso fue mayor que la convicción de que Dios todavía estaba obrando. Así que cada vez que sientas que ya no puedes más, hazte esta pregunta. ¿Ha dicho Dios que se acabó? No tus emociones, no las circunstancias, no las personas a tu alrededor. ¿Ha dicho Dios que se acabó? Si la respuesta es no, entonces no se acabó. Sigue. Aunque estés cansado, sigue. Aunque no veas señales, sigue. Aunque el proceso tome más de lo que esperabas, sigue. Y hay algo que quiero que entiendas sobre por qué seguir importa tanto. No es solo por lo que recibirás cuando el proceso termine, es por quién te estás convirtiendo mientras el proceso dura. La fe que resiste en la oscuridad no es la misma que entró en la oscuridad. Sale más profunda, más arraigada, más difícil de sacudir. Y esa fe, la que fue formada en el proceso, es la que te sostendrá en lo que viene después, no la que se construyó en los días fáciles, la que sobrevivió los días difíciles. Porque la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento, y lo que Él prometió lo cumple. A su tiempo, de su manera, con su exactitud perfecta, pero cumple, siempre. Hay una última verdad que necesitas llevar como ancla, especialmente para los días donde nada funciona como esperabas. Cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel, no de manera condicional, no dependiendo de cómo te hayas comportado, no basada en si lograste mantener la fe perfectamente durante el proceso. Dios es fiel por lo que Él es, no por lo que tú haces. Y eso significa que incluso en tus peores días, incluso cuando has fallado, incluso cuando la fe estuvo tan baja que casi no podías reconocerla, su fidelidad no cambió. Segunda Timoteo 2, versículo 13, lo dice con una honestidad que resulta casi increíble. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios no es una característica que adopta o abandona según las circunstancias. Es parte de su naturaleza, tan imposible de quitarle como quitarle la luz al sol. Y eso cambia completamente la manera de acercarse a Dios en los momentos de mayor vulnerabilidad. No tienes que llegar perfecto, no tienes que tener todo resuelto antes de presentarte ante Él. No tienes que haber mantenido la fe impecable durante todo el proceso para merecer que Dios te responda. Puedes llegar exactamente como estás, con las dudas, con el agotamiento, con las preguntas sin respuesta, con los fallos que te avergüenzan. Y Él te recibe, porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, depende de su carácter. Y hay algo más sobre esa fidelidad que necesitas saber. No solo te sostiene cuando estás en la tormenta, te persigue. El Salmo 23, versículo 6 lo dice de una manera que nunca deja de impresionar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán, no esperarán a que llegues, no aparecerán cuando te lo merezcas. Te seguirán, todos los días, los buenos y los difíciles, los de fe firme y los de duda intensa, los de avance y los de retroceso. La misericordia y el bien de Dios te están siguiendo hoy. En este momento, en este proceso, en esta batalla que todavía no terminó, no te has salido de su alcance, no puedes salirte de su alcance, porque Él no abandona lo que comenzó. Y si empezó contigo, siguió contigo, y seguirá contigo. Eso no es optimismo espiritual, es la promesa más sólida que existe. Y sobre esa promesa puedes pararte, aunque todo lo demás se mueva. Hay personas que construyen su seguridad sobre el trabajo, y cuando el trabajo falla caen. Hay personas que construyen su seguridad sobre las relaciones, y cuando las relaciones se rompen se derrumban. Hay personas que construyen su seguridad sobre la salud, y cuando la salud cambia pierden el rumbo. Pero la persona que construye sobre la fidelidad de Dios puede perder trabajo, relaciones, salud y seguir de pie. No porque sea insensible, sino porque su fundamento no se sacudió, porque lo que se mueve con el viento no puede sostenerte. Solo puede sostenerte lo que no se mueve. Y la fidelidad de Dios no se mueve. Llegamos al corazón de todo. Todo lo que hemos hablado converge en esto. Si Dios está contigo, ya llevas la victoria. No cuando llegue el resultado,
no cuando el problema se resuelva, no cuando las circunstancias mejoren. Ya, ahora, con todo lo que tienes y con todo lo que todavía falta. En medio del proceso, en medio de la espera, en medio de la batalla que todavía no terminó, ya llevas la victoria dentro porque llevas al victorioso dentro. Y la pregunta que quiero dejarte antes de cerrar este mensaje no es si crees en Dios. Sé que crees. La pregunta es si estás caminando como alguien que cree que Dios ya ganó. Porque hay una diferencia enorme entre creer en Dios y vivir desde la victoria de Dios. Se puede creer en Dios y seguir caminando con miedo. Se puede creer en Dios y seguir tomando decisiones desde el pánico. Se puede creer en Dios y seguir hablando de uno mismo como si fuera una víctima sin salida. Pero cuando entiendes lo que significa que el Dios del universo camina contigo, algo cambia en la postura, en la manera de entrar a las habitaciones, en la manera de hablar sobre lo que estás atravesando, en la manera de pararte frente a lo que te intimida. David no caminó hacia Goliat con la cabeza gacha esperando sobrevivir. Caminó con la certeza de que el resultado ya estaba decidido porque Dios ya había decidido pelearlo. Y esa certeza, esa convicción de que no caminas solo, de que hay un ejército celestial a tu alrededor que no ves pero que está, de que la última palabra le pertenece a Dios y no a las circunstancias, eso es lo que cambia todo. No necesitas que el problema se resuelva primero para tener paz. La paz viene de saber en quién descansa tu historia. Y si descansa en Dios, puedes descansar tú también. Aunque todavía no veas el resultado, aunque todavía duela, aunque todavía falte tiempo, descansa, porque Dios nunca ha perdido una batalla y no va a empezar con la tuya. Con Dios nadie te vence. Eso no es un deseo, no es una motivación bonita para el momento difícil. Es la declaración más real sobre tu vida que existe. Y quiero que la vivas desde hoy, no cuando el problema se resuelva, no cuando el gigante caiga, no cuando la situación mejore. Desde hoy, en el proceso, en la batalla, en el lugar donde todavía hay incertidumbre. Desde hoy camina diferente, porque el que va contigo ya venció. El que lleva tu historia en sus manos ya tiene el final escrito. El que prometió que ninguna arma forjada contra ti prosperará no cambia su promesa, según cómo estén las circunstancias del día. Y esa certeza, si la recibes hoy, si la dejas entrar de verdad, hace algo que ninguna solución temporal puede hacer. Transforma la manera en que enfrentas mañana, y el día siguiente, y todos los días que vienen después. Porque una persona que sabe que Dios la respalda no camina igual, no habla igual, no toma decisiones igual, no responde a la presión igual. Hay algo diferente en su postura. Una calma que no depende de que todo esté bien. Una firmeza que no se explica por las circunstancias. Una esperanza que persiste, aunque el panorama siga siendo incierto. Eso es lo que produce saber de verdad que con Dios nadie te vence. Con Dios nadie me vence. Escríbela en los comentarios. Declara esa verdad sobre tu vida hoy, no como una frase de moda, como la convicción más firme que tienes sobre tu historia. Porque las palabras que declaras sobre tu propia vida tienen peso, tienen dirección. Y cuando declaras desde la fe lo que Dios prometió, estás alineando tu caminar con la realidad que Él ya tiene preparada. Comparte este video con alguien que hoy está en medio de una batalla y necesita recordar que no está solo. Porque tal vez hay alguien que llevas tiempo queriendo alcanzar con una palabra de fe. Y este mensaje puede ser el instrumento que Dios use para llegar a ese corazón. No necesitas tener todas las respuestas para compartirlo. Solo necesitas saber que alguien lo necesita. Y cuando lo hagas, cuando ese clic ocurra, estarás haciendo exactamente lo que Dios llama a sus hijos a hacer. Luz en medio de la oscuridad de alguien más. Porque cuando un hijo de Dios recuerda quién camina con él, el panorama entero cambia. Y eso que cambia en ti puede cambiar también la historia de alguien más. Que Dios te bendiga siempre. Y que cada paso que des de hoy en adelante lo des con la certeza de que el que va contigo ya venció todo lo que intenta detenerte. Cada gigante, cada amenaza, cada voz que quiso silenciarte, cada circunstancia que intentó pararte, ya fue vencido, por el que camina contigo, por el que prometió que ninguna arma forjada contra ti prosperaría, por el que dijo que estaría contigo todos los días, hasta el fin. Amén.